Génesis. Génesis, por favor, capítulo número 39. Génesis, capítulo número 39, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Y a partir, si Dios quiere, del mes de febrero, vamos a empezar con una nueva serie los miércoles de la segunda carta del apóstol Pedro. Vimos el año pasado la primera y ahora en febrero, si Dios quiere, vamos a empezar con la segunda carta del apóstol Pedro. Y por lo pronto, hermanos, Dios puso en mi corazón el mes de enero estarles dando ciertos temas diversos, donde podamos ir aprendiendo. Siempre cuando hay series, siempre es pues terminarlas, y a veces es muy largas o cortas dependiendo del libro. Pero en este caso, hermanos, tomar tiempos de descanso, escuchar de parte de Dios en otros textos, en otros libros, alimento para nuestras almas, tanto domingos como el día de hoy. Y vamos a Génesis 39, hermanos. Pero a mí, en lo personal, este es uno de mis textos favoritos del Antiguo Testamento. Es uno de algunos, Génesis 39, 1 de Samuel 17 y otros más. Son libros para textos favoritos personales. Y esta historia, hermanos, en particular, a mí Dios me quebranta mi corazón, todavía lo sigue haciendo. Dice Génesis 39, versículo 1 al 23. Vamos a leer, hermanos, todos de manera unánime, hermanos, todos juntos. Póngale mucha atención a la lectura, hermanos, póngale mucha atención a lo que va a leer. Preste atención a los detalles también que la historia nos relata, para que el mensaje podamos comprenderlo de mejor manera. Dice así el escritor: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi siervo, que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Ya ha puesto en mi mano todo lo que tiene, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él en un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había allí en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José,
y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor, gracias porque cada palabra, cada letra, Señor, cada punto y coma son inspiradas por Dios. Gracias, Señor, porque ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, como dijo Jesús, hasta que todo se haya cumplido. Y sabemos, Señor, que estos ejemplos, como dijo Pablo en Corinto, estos ejemplos nos han sido dejados a nosotros para que aprendamos de ellos. Háblanos a través de esta historia, Señor, y llénanos de tu gracia en este día, en Cristo Jesús. Amén. Qué gran contraste, hermanos, entre José y David que vimos el domingo pasado. Qué completa diferencia entre los dos. Y no porque uno sea mejor que otro, sino porque cada uno, hermanos, de nosotros debemos de ser conscientes que hay momentos en los que podemos caer en una situación de vulnerabilidad, hermanos, y cometer algún pecado en nuestra vida privada, en nuestra vida diaria. Y en esta historia, hermanos, vemos a un personaje que no era un superhéroe, hermanos, no era una persona insensible, no era una persona que tuviera carencia en cuanto a la tentación, sino todo lo contrario. En esta historia, hermanos, vemos un hombre de carne y hueso, entendiendo y viviendo, hermanos, consciente de la importancia de la presencia de Dios en su vida. Y hermanos amados, es una bendición poder saber que Dios está con nosotros por medio del Espíritu Santo. La Biblia nos dice claramente que cuando oímos el Evangelio, creímos al Evangelio, el Espíritu Santo de Dios vino a morar a nosotros. Cristo dijo que a sus discípulos no los dejaré solos, yo les enviaré al Consolador, el cual estará con ustedes siempre, y Él los guiará a la verdad, y Él estará con ustedes, Él les dirá qué hacer, y ustedes no van a quedarse absolutamente solos. Hermanos, nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestra vida desde el día que creímos en Cristo como Señor y como Salvador. Sin embargo, el tener la presencia de Dios en nuestra vida por el Espíritu Santo no nos hace inmunes a poder fracturar o romper nuestra comunión con Dios por causa del pecado. Es cierto que el pecado, hermanos, lo que hace es separarnos de una comunión con Dios. No perdemos la salvación porque esa es eterna, pero sí podemos perder la influencia del Espíritu Santo y nuestra comunión con Dios. Tenemos que entender Génesis 39, hermanos, cuando se habla específicamente de la presencia de Dios en la vida de una persona, es porque el Espíritu Santo venía a la vida de una persona, lo llenaba, lo guiaba, lo empoderaba, lo usaba para la labor que Dios lo había determinado y lo había escogido. Pero el Espíritu Santo no moraba en ellos. Por eso nosotros vemos, por ejemplo, en 1 Samuel, capítulo número 16, que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y que vino un espíritu malo. No quiere decir que Saúl perdió la salvación, porque en ese tiempo no había todavía la redención, sino que el Espíritu Santo dejó de influir en la vida de Saúl. Y hermanos, qué triste y miserable vida es cuando alguien carece de la presencia de Dios. Qué vida tan miserable, tan ruin, tan vil. Hermanos, así vivíamos nosotros sin el Espíritu Santo, ciegos, ignorantes, alejados de Dios, pecábamos sin ningún control, sin ninguna pena, hermanos, desenfrenadamente, pero gracias a Dios que Cristo nos alcanzó por su gracia. Bendito sea su nombre, ¿verdad? En esta historia, hermanos, sin duda alguna, es una de las historias que a mí más me ha marcado desde que yo conocí a Cristo, cuando Cristo vino a mi vida a los 15 años de edad, hace 15 años, hermanos, de hecho, el 15 del mes que viene voy a cumplir 15 años de ser salvo. Y gracias a Dios, hermanos, desde que conocí este libro y sobre todo esta historia en particular, pude, gracias al Señor y bajo esta historia, Dios me guardó y pude guardar mi pureza hasta el día que me casé, pude guardarme en completa virginidad, hermanos, y siempre este pasaje estaba en mi mente, hermanos, porque veía lo que para nosotros debería de ser la presencia de Dios. Este hombre entendía que la presencia de Dios en su vida era vital para todo lo que iba a hacer, tanto en este presente como en el futuro próximo.
Y hermanos, esta historia nos va a presentar a un hombre, hermanos, que Dios escogería, y eso no lo podemos quitar de lado. Dios escogería a José para cumplir la promesa que Dios le había hecho a la nación de Israel, particularmente, a Abraham, de que a través de Abraham todas las familias de la tierra serían bendecidas. Dios escogió a Abraham para que a través de los lomos de Abraham y sus descendientes pudiera en el determinado momento llegar el Mesías que Dios había prometido. Pero a través de esa historia, usted y yo, por ejemplo, vemos al Mesías, vemos a Cristo venir al mundo. Pero antes de que Cristo viniera al mundo, hermanos, todo lo que sucedió en la historia era parte del plan de redención del Señor. Hubo amenazas de extinguir al pueblo de Dios. Hubo amenazas de echar a perder en ciertas maneras o querer pretender echar a perder el plan de Dios. Pero Dios siempre preservaría su promesa, hermanos. Dios es fiel. Y Dios todo lo que promete lo cumple. Y en esta historia, hermanos, vemos que Dios soberanamente escoge a un hombre llamado José para poder sostener, solventar a un pueblo que atravesaría por una tremenda hambruna que vendría a la tierra. Y a través de este hombre, el pueblo de Israel sería preservado con vida. Claro que Israel, bajo esta situación, va a morar en Egipto, como hemos visto en Éxodo, va a morar en Egipto un largo periodo de tiempo, pero no es algo que Dios se le salió de las manos, sino es algo que Dios en su soberana voluntad permitió que pasara. En nuestras vidas van a suceder muchas veces circunstancias que no nos gustan. En nuestras vidas van a suceder circunstancias que parece que Dios se ha olvidado de nosotros. Y qué tristeza, hermanos, oír, por ejemplo, a un hombre que empezó bien su vida cristiana. No lo conocí mucho, me tomé la libertad de leer algunas cosas de él que había en internet, en otros lados. Pero me da tristeza ver a un hombre como Jesús Herán Romero, por ejemplo, en una de sus pláticas, porque no puedo decirle predicaciones, pero en una de sus pláticas hace unos cuantos semanas atrás, decir que Dios nos había abandonado, decir que Dios nos ha dejado. Un hombre que empezó su carrera cristiana bien, un hombre que tenía conocimiento aparentemente de la Escritura, un hombre que tenía una aparente comunión con Dios y era evidente en algunas de sus canciones. Sin embargo, se fue perdiendo y perdiendo al grado de decir que Dios nos ha abandonado, y su argumento se basaba en las circunstancias que estamos viviendo en el mundo en la actualidad, las circunstancias que a veces vamos a tener que afrontar las cosas como están ahorita. Y podríamos pensar que cuando las circunstancias vienen difíciles, cuando las situaciones se ponen calientes, cuando las cosas no son como yo quiero, o cuando las cosas se me descomponen más, pudiéramos llegar a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero hermanos, Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Él está con nosotros todo el día, dice Cristo, hasta el fin del mundo. Y esto lo vamos a ver en la vida de José. Pues el tema, hermanos, de esta noche, hermanos, es: el Señor está con nosotros. Y a través de la vida de José vamos a ver cómo la presencia de Dios se manifestó en la vida de José de una manera especial. Ahora, la presencia de Dios no se manifestó en José a través de acciones o situaciones sobrenaturales. Por ejemplo, en el Éxodo podríamos decir: mira, Dios estaba con Israel, mira el mar rojo cómo se abrió, mira cómo se retrocedió la sombra de José 10 grados, de Josué, mira cómo tumbaron las murallas de Jericó. Podríamos pensar que Dios está con su pueblo a través de situaciones milagrosas o grandes. Pero hermanos, en esta historia no vamos a ver una situación gigantesca de esa magnitud. Vamos a ver todo lo contrario, lo que parece estarse descomponiendo más en la vida de un hombre. Sin embargo, hermanos, una y otra vez, por 4 o 5 ocasiones, vamos a ver la frase: Jehová estaba con José. Y aunque las situaciones se nos descompongan, y aunque en nuestra vida, hermanos, parezca que las condiciones en las que estamos están todavía peor de lo que estaban antes, no debemos olvidar que la presencia de Dios está con nosotros desde el día que creímos en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador.
Y que las circunstancias no son, hermanos, y no deben de ser para nosotros un detonante de creer que Dios nos ha dejado de amar o de querer. Hermanos, Dios muchas veces va a usar las malas circunstancias para enseñarnos cada día más acerca de su presencia. Nos va a hacer entender con más conciencia que su presencia está con nosotros. Y en esta historia, hermanos, la vamos a dividir en tres partes, en tres secciones diferentes. En primer lugar, hermanos, vamos a ver que Dios, su presencia está con José en una tierra ajena. Mire, en Génesis 39, hermanos, versículo 1 al 6, vamos a ver en primer lugar la presencia de Dios en José en una tierra ajena. Mire lo que dice 39, 1 al 6. Y ahorita vamos a ir explicando cada una de estas situaciones para ir entendiendo el tema de este mensaje. Dice versículo 1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Recordemos, vea cómo empieza el 39, dice, llevado pues José ¿a dónde, hermanos? A Egipto. Es importante que entender que en Génesis 39, hermanos, vemos que José se menciona por primera vez en Génesis. José es uno de los hijos de Jacob, uno de los hijos que Jacob tuvo con su esposa Raquel. Y José, mis hermanos, dice la escritura en Génesis 37, no vamos a ir por tiempo, dice que José era amado por su padre más que a sus demás hermanos, porque era hijo de la mujer que Jacob realmente amaba. Entonces, para Jacob, José era un hombre importante, era un hombre especial. No porque José tuviera algo trascendente en su figura o en su vida que pudiera decir, Jacob lo quiero más que mis otros hijos. Simple y sencillamente porque José era el hijo de su esposa Raquel. Eso nos lo dice Génesis 37. Y tanto era el amor que Jacob le tenía a José, que dice la escritura que le colocó o le consiguió, le compró una túnica de diversos colores, una túnica donde mostraba a sus hermanos esa preferencia. Y mis hermanos, no estoy diciendo que lo que Jacob hizo fue correcto, hermanos. De hecho, las preferencias por los hijos no deberían de ser en nuestra vida. Nuestros hijos deberían de ser iguales para nosotros en toda nuestra vida. Pero, hermanos, lamentablemente vemos a Jacob tomar esta diferencia. Y José, hermanos, dice la escritura que él apacentaba las ovejas de su padre junto con sus hermanos. Ahora, José tenía algo, que José vigilaba a sus hermanos, y todo lo malo que sus hermanos hacían, José iba y se lo decía a su papá. Eso molestaba a sus hermanos. O sea, era el chismoso de la familia. Era el que pasaba todos los recados. Mira, papá, y fulanito de tal hizo esto, mira, fulanito de tal hizo aquello. Y sus hermanos, dice la escritura, que literalmente lo aborrecían. Pero la gota que derrama el vaso es que Dios le revela a José el propósito de su vida. A través de sueños, José ve sueños donde da a entender que su familia, incluso su propio padre, se postran ante él mismo. Y él lo cuenta aparentemente con un orgullo, con una manera tan sin filtros de decirla, y aún su propio padre le dice, me estás diciendo que nosotros y tus hermanos te vamos a servir. Y Jacob pensaba en esto, que era ese sueño que José tenía. Hermano, ni José mismo lo entendía. Él, digamos, lo platicaba como algo trascendente para él, pero sus hermanos lo llegaron a aborrecer tanto que dice Génesis 37 que lo tomaron, lo mandaron a llamar, lo tomaron y lo arrojaron a una cisterna.
y esperaban matarlo, pero pensando qué hacer, le venían unos madianitas de camino, unos mercaderes, hermanos. Estas personas se encargaban del tráfico de personas, vender gente para tomarlos como esclavos, a llevarlos a gente apoderada. Y dice que los vieron y le vendieron a José como un esclavo. Lo compran, se lo llevan, hermanos, los madianitas, toman la túnica de colores, la desgarran y le vierten sangre de animales para decirle a su papá que José lo había devorado un animal. Hermanos, esto es maldad pura, pero vemos en la Biblia, termina Génesis 37 con Jacob con un gran dolor. Y hermanos, sin duda alguna no hay nombre para un padre que pierde un hijo. Yo no me imagino el nombre, el dolor que puede haber en ese caso. Pero Jacob está devastado por esto. La historia se interrumpe un poco porque ahora el autor Moisés nos enfatiza a Judá y a Tamar y nos muestra un poquito esa historia. Pero luego Moisés regresa y dice en el capítulo 39, verso 1, que ahora José es llevado a Egipto. José ya no está en Canaán, donde estaba su padre y su familia. José se encuentra aproximadamente 500 kilómetros de distancia de donde él estaba. A una tierra desconocida, a un lugar donde él no sabía, sin padre, su madre había muerto, sus hermanos lo habían vendido, José sabía que sus hermanos lo aborrecían. Entonces José aparentemente se encuentra en absoluta soledad. Y para acabarla de aumentar el problema, vea lo que dice 39. Dice que Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, un hombre importante, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Potifar lo compra como esclavo. Y recuerde usted que los esclavos no tienen derecho, los esclavos no tienen voluntad, los esclavos no tienen valor alguno, los esclavos sirven para trabajar nada más. Si el patrón les otorgaba una esposa e hijos, eran propiedad del amo, es decir, este hombre iba a pertenecerle a otro por el resto de su vida. Iba a vivir esclavizado por el resto de su vida. Pero la Biblia nos dice, hermanos, que, versículo 2, que Jehová estaba con José. Hermanos, Dios no estuvo con José por lástima de lo que le estaba pasando. No es como Dios decir, bueno, pues ya vendieron a José injustamente, ahora voy a estar con él para compensarlo. No, hermanos, Dios estaba con José desde antes. Y Dios tenía un plan en la vida de José desde antes. Y la presencia de Dios, hermanos, se manifiesta en la vida de José. Y hermanos, es interesante que cualquiera de nosotros, siendo sinceros, siendo honestos, siendo realistas, cualquiera de nosotros en la situación en la que José estaba, cualquiera de nosotros podría pensar, Señor, no es justo lo que me está pasando. Señor, ¿por qué permitiste esto a mi vida? ¿Por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿no se supone que tú estás conmigo? ¿No se supone que yo soy tu hijo? ¿No se supone que yo te busco? ¿No se supone que yo estoy cerca de ti? Quizá cualquiera de nosotros hubiera pensado, Señor, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, hermanos, es importante resaltar que la presencia de Dios no solo es manifestada cuando las situaciones están cómodas o placenteras, sino que su presencia puede estar en los momentos más oscuros e inestables de nuestra vida. La presencia de Dios no está condicionada a nuestro giro de cómo está nuestra vida ahorita. La presencia de Dios no se revela si las cosas están bien, entonces Dios está conmigo, y si las cosas están mal, Dios no está conmigo. Hermano, Dios puede estar con nosotros en los momentos más oscuros. Me encanta lo que el salmista David expresa en Salmo 23. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. O sea, David entiende que en los momentos más duros de la vida, en los momentos más difíciles, sea en la pérdida de un familiar, sea en una prueba complicada, sea en la enfermedad, en la viudez, o en la huerfandad, o incluso en la distancia, la presencia de Dios va a estar con nosotros. No necesariamente su presencia se ve en los buenos momentos. Muchas veces se ve en los malos momentos. Y José tenía esta preciosa virtud. Dios estaba con él. Y luego Moisés nos narra que
¿Cuáles fueron las virtudes que José tenía al estar su presencia en él? Ve al verso 2, dice, mas Jehová estaba con José y fue un varón próspero. Es decir, próspero no se refiere a que José era un hombre rico o un hombre de dinero, es un esclavo, sino que José, hermanos, era un hombre que todo lo que José hacía le salía bien, Dios lo bendecía. Es decir que José, hermanos, y esto es importante aclararlo, José no fue diligente en Egipto o no fue diligente porque Dios estaba con él. José ya era diligente y Dios estaba usando su diligencia para bendecir su trabajo. Mis hermanos, el que seamos cristianos, hijos de Dios, hermanos queridos, no quiere decir que debemos de ser holgazanes o mediocres. Hermanos, al contrario, debemos de ser mejores que nuestros compañeros por testimonio, hermanos, y sobre todo, hermanos, para que la presencia de Dios, hermanos, se refleje a través de nuestras vidas. Debemos de ser mejores en lo que hacemos. Yo le doy gracias a Dios que hay jóvenes que sacan buenas calificaciones. Por ahí supe de algunos que tuvieron muy buenas notas, y qué bendición, porque dan un buen testimonio en su vida. Tú debes de ser un buen empleado. Tú debes de ser una buena empleada, un buen padre, una buena madre por testimonio. Y tanto, hermanos, era la vida de José tan próspera, hermanos, dice el versículo número 2, y que él estaba en la casa de egipcio, verso 3, y vio su amo, qué interesante, dice que su amo vio que Dios estaba con él y que todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Es decir, que las bendiciones de la presencia de Dios no solamente las veía José en su vida, las veían otros en la vida de José. Hermanos amados, la presencia de Dios es evidente en la vida de quien la tiene. Es evidente cuando alguien camina con Dios y cuando alguien no está caminando con Dios. Es evidente cuando Dios está con alguien que cuando Dios no está con alguien. Eso es evidente. Eso es un testimonio vivido para aquellos que nos rodean. Y es interesante, hermanos, que esta presencia de Dios se veía en la vida de José, incluso en su trabajo. Dice que todo lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Todo lo que José hacía, Dios lo bendecía. Su trabajo, su eficiencia, la manera en la que guiaba, me imagino, el ganado, en la que administraba las cuentas, o la manera en la que José trataba a los otros esclavos. Hermanos, todo lo que José hacía le salía bien. Dios estaba bendiciendo a José. Mira lo que dice el versículo 4. Esta bendición de Dios en la vida de José lo llevó a hacer algo distinto a diferencia de los otros siervos. Dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. El mayordomo, hermanos, no era como el típico esclavo tradicional. Había incluso niveles en los esclavos. El esclavo más bajo era aquel que se encargaba de lavar los pies. Pero el mayordomo era el responsable de todos los esclavos. Era el que quien cuidaba, quien administraba, no solo a todos los esclavos, sino era quien administraba los bienes del amo. Era quien llevaba las cuentas del amo. Era el que se encargaba de hacer los negocios, de cuidar a los hijos. Ellos son los que se encargaban de estar al pendiente de todo lo que tenía que ver con la casa de Potifar. Y Potifar, por ver la presencia de Dios en la vida de José, le dio autoridad, le dio todo el poder de su casa en sus manos. Solamente le había negado una cosa, y ahorita vamos a ver qué fue lo que le negó. Pero José era como el empleado de confianza. Era el hombre indicado para llevar la casa de Potifar, para hacerla crecer, para hacerla prosperar. Potifar no se preocupaba de ello porque sabía que todo lo que José tenía en sus manos, Dios lo iba a bendecir. Hermanos amados, cuando la presencia de Dios está en una persona, no solo bendice lo que esa persona hace, no solo bendice el fruto de su trabajo, bendice a aquellos que también le rodean. Mira lo que dice el versículo 5. Y aconteció que cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de ¿quién, hermanos? De José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan
que comía. Es decir, que el amo estaba consciente, Potifar estaba consciente de que Dios estaba bendiciendo a José y su casa estaba siendo bendecida por causa de José mismo. Hermanos amados, Dios, cuando derrama de su gracia sobre sus hijos, Dios bendice la vida de aquellos que le temen. La Escritura claramente nos dice que Jehová honra a los que le honran, pero a los que lo desprecian los tiene en poco. La vida de José era un ejemplo para Potifar. Y cualquiera de nosotros estaría quizá amargado o resentido por la situación en la que José estaba. Si fuéramos José, quizás estaríamos enojados o molestos por estar sirviendo de criados cuando estábamos en la casa de nuestro padre. Pero José sabe que Dios está con él. José sabe que cualquier circunstancia en la que él se encuentre, Dios lo va a proteger, Dios lo va a cuidar y Dios lo va a bendecir. Miren lo que dice la Biblia, hermanos, en Zacarías 8:23. Dice la Escritura, lo voy a leer: así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Como dice el apóstol Pablo, hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién es contra nosotros, hermanos? Si Dios bendice a su pueblo, ¿quién podrá estar en contra de su pueblo, hermanos? Hay bendición de Dios para aquel que está lleno de su presencia, hermanos. Hay bendición en todo lo que hace, hay bendición en su vida, en su matrimonio, en sus hijos, en su trabajo, en sus finanzas, en todo lo que uno haga, hermanos. Dios lo bendice en gran manera. Hermanos amados, José no estaba siendo bendecido por Dios por otra cosa más que José era un hombre que caminaba con Dios. José era un hombre que tenía comunión con Dios. Incluso José mismo, hermanos, no toleraba el pecado de sus propios hermanos. Todo lo denunciaba. O sea, José era un hombre, hermanos, íntegro en su manera de vivir. Y esto le llevó a José a tener la presencia de Dios en su vida. Y Dios, hermanos, manifestó su presencia aún estando en una tierra ajena. No importa el lugar, no importa la situación en la que él se encontraba, no importa la situación en la que José estaba viviendo, Dios no lo iba a dejar jamás solo. Mis amados hermanos, Dios jamás nos va a dejar solos. Pase lo que pase o suceda las cosas sucedan, Dios siempre va a estar al pendiente de sus hijos. Hermanos, Dios nos ama con todo corazón. Y podemos estar confiados que estemos en Egipto, o estemos en Israel, o estemos en cautiverio. Su presencia no está condicionada a un lugar. Su presencia no está condicionada a una circunstancia o a una situación. Su presencia siempre estará para aquellos que le temen y guardan sus mandamientos. Pero esa bendición, hermanos, esa presencia de Dios en la vida de José, no solo se iba a ver en una tierra ajena, con circunstancias distintas, sino que en segundo lugar la presencia de Dios estaría con José en el hoyo de la tentación. Es interesante notar lo que el autor dice al final del verso 6. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Quizá podríamos decir, bueno, Moisés se lo pudo haber omitido y haber dicho, pues José estaba en la casa de Potifar, hasta ahí. Pero Moisés nos deja ver que José era una persona apreciable, agradable, como dirían en algunos países centroamericanos o de Sudamérica, era buen mozo, era una persona bella exteriormente. Y Moisés nos lo deja ver, hermanos, por algo en particular. Versículo número 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Esta mujer no puso sus ojos en José porque fuera un hombre millonario, rico, poderoso, pues no lo era. Esta mujer puso sus ojos en José quizá porque veía esa gracia que Dios tenía en la vida de José. Veía que José era la fuente de la bendición de todo su hogar. Quizá esta mujer pensó, si tengo algo con este hombre, me va a ir mejor con José que con este hombre Potifar. Y aparte que probablemente esta mujer le atrajo la belleza física de José.
Si había algo que José pudiera decir, en esto me voy a gloriar, pudo haber dicho, mi belleza era la fuente de mi gloria, pero José no consideró su belleza física como algo de que gloriarse. Y llegó el día que todos nosotros algún día vamos a tener que afrontar la tentación. Cristo le advirtió a sus discípulos diciendo, velen y oren porque vendrá el día de la tentación. Porque su carne es débil, estén preparados, estén listos, estén alerta, porque todos vamos a ser tentados. 40 días en el desierto, en ayuno y oración, y la tentación estuvo al salir o al terminar ese ayuno. Satanás ya estaba listo para tentar a nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien que nos odia y nos detesta, hermanos, es el tentador. Y es interesante, hermanos, que Satanás sabe que él y todas sus fuerzas del mal no pueden contra el pueblo de Dios, hermano. Es una promesa. Las puertas del Hades nunca van a prevalecer contra la iglesia, dijo Jesús. Amán intentó destruir a su pueblo, no pudo. Los egipcios intentaron destruir a Israel, no pudieron. La persecución intentó destruir y frenar el crecimiento de la iglesia y no han podido y no pudieron. Y hermanos, nunca van a poder. Pero si hay algo que Satanás sabe, si hay algo que Satanás entiende que puede hacer que un creyente pierda su comunión con Dios y Dios deje de bendecirlo, es el pecado mismo. No vamos a ir por tiempo, pero ¿te acuerdas de Balaam? Lo había Balac contratado para ir a maldecirle al pueblo, pensando que si lo maldecía como profeta, el pueblo iba a recibir la maldición de parte de Dios y entonces el pueblo de Israel empezaría a dejar de prevalecer. Y Dios empieza a estorbarle a Balaam de una u otra manera, de una u otra forma. Y en vez de maldecir al pueblo, Balaam empieza a bendecir al pueblo. Imagínate Balac diciendo, yo te pagué, yo te contraté para que me lo maldigas y me los has bendecido. Pues qué charlatán, qué clase de profeta charlatán eres. La historia termina ahí, en Números 24. Tú lees Números 25 y empieza una historia triste donde los hijos de Israel empezaron a mezclarse con las mujeres moabitas. Empezaron a fornicar, a meterlas a los campamentos y bueno, empezaron a adorar a sus dioses ajenos y la ira de Dios se encendió contra Israel. Ahora sí. Tú ves Números 24, 25 y dices, bueno, ¿qué pasó aquí? En Apocalipsis se nos dice que Balaam había incitado a Balac a que metiera mujeres moabitas al campamento para que Dios no bendijera a la nación de Israel. Si había algo que Dios iba a hacer contra su propio pueblo en disciplina y en su ira santa, es cuando el propio pueblo de Dios se mezcla con lo que Dios aborrece, el pecado. Porque el pecado, mis hermanos, es una afrenta contra su santidad. El pecado es una muestra de rebelión contra su mandamiento y su justicia. Y si hay algo que Satanás sabe de cajón desde el principio hasta el último de nuestros días, es que lo que va a suceder, que Dios deje de bendecir a su pueblo y deje de influir en su pueblo, será el pecado que nosotros incurramos en nuestro día a día. Y no es de extrañarse que una mujer con un semblante probablemente hermoso se apareciera justamente cuando Dios está obrando en la vida de José. Recuerde esto, hermanos, y aunque no hemos llegado a este capítulo, José será quien va a librar a Israel de la muerte por hambre. Entonces Satanás sabe que el personaje principal, ahora sí como un tablero de ajedrez, la manera de hacerle un jaque mate a ese pueblo es tumbándole a José. Y la manera en la que Satanás sabía cómo tumbar a José era a través de la tentación. Algo en lo cual el cristiano muchas veces falla.
y le puso algo que cualquier hombre de carne y hueso es débil y vulnerable: una mujer. Una mujer influyó para que Adán no tomara su liderazgo correctamente y el pecado fuera incluido. Una mujer fue lo que David tomó y lo llevó a cometer el pecado que cometió, que ya vimos el día domingo. Una mujer fue quien desvió el corazón de Salomón, de Sansón y de otros personajes que incurrieron en transgresión. Una mujer se metió en un campamento israelita para que todo un pueblo, parte de un pueblo, fuera destruido. Satanás sabe que una mujer es la debilidad y la vulnerabilidad de todo hombre. Salomón lo sabe. Hijo mío, ten cuidado con la ramera, astuta de corazón. No dejes que te prenda con sus labios, con sus ojos, perdón, y con la salamería de tus labios te hable. Cuídate de ella, no andes en pos de su casa, no vayas hacia donde ella está. Hermanos, la Biblia es un conjunto de advertencias para nosotros, porque Satanás sabe de qué cojeamos cada uno de nosotros, mis hermanos. Si hay alguien que sabe con qué batallamos, es Satanás, y no porque sea omnisciente, sino porque tiene una legión de demonios trabajando para él, que mientras tú estás en tu casa dormido o viendo la televisión o lo que estés haciendo, hay un ejército campeando tu lugar de origen, tu hogar, viendo las cosas que tú eres vulnerable para que con esas cosas hacerte caer. Porque Satanás sabe que tumbándote con el pecado, Dios va a dejar de bendecir a su pueblo. Y Satanás preparó una mujer hermosa, lisa, para tratar de derrocar el plan de Dios con José. Pero aún en la tentación, aún en las horas más bajas de tentación, aún en los momentos más fuertes y más vulnerables de nosotros, Dios ha prometido estar con nosotros. Y Dios estuvo con José. Y Dios le dio algo a José que, aunque el texto no lo menciona claramente, no lo dice con esas palabras, hay algo que José tuvo, no por su propia voluntad, sino es una virtud que el Espíritu Santo solamente puede dar. Y eso es el dominio propio. Mira el versículo número 7, hermanos. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Para los inocentes que no saben qué significa esto, hermanos, es un eufemismo para decirle: vamos a tener relaciones. La otra vez estaba leyendo la Biblia con mi hijo Iker y me dijo: papá, ¿por qué José no se quiso dormir con la señora? Pues, ¿cómo te explico? Pues le tuve que explicar. Lo que esta mujer quería era: José, quiero que tú y yo estemos íntimamente juntos. ¿Qué pecado iba a cometer José aquí, hermanos? Adulterio, porque ella estaba casada. Y fornicación él, porque no estaba casado. Y era un acto de inmoralidad. Versículo 8. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Vea la pregunta de José, mis hermanos: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Véale que José le dio un argumento. Mira, señorita, no es correcto lo que vamos a hacer. No es algo ético, no es algo correcto ante los ojos del hombre, mucho menos ante los ojos de Dios. Lo que tú dices que vamos a hacer en secreto no es secreto para Dios, nada está oculto. Y esto que tú me propones es una ofrenda contra quien me ha puesto en este puesto. Esto que tú me propones es una afrenta contra tu esposo, pero esto que me propones es una afrenta contra Dios mismo. Para José era más importante su comunión con Dios que sus instintos pasionales. Escúchame, hermano. Estos pecados satisfacen el cuerpo. Te da un placer momentáneo. Las consecuencias son terribles. Las consecuencias son dolorosas. Las consecuencias son irreparables.
José pudo haberlo hecho, pero él entendía que Dios jamás iba a estar de acuerdo con esto. ¿Sabe por qué muchas veces se nos hace fácil pecar? Porque no tenemos una comprensión clara de quién es Dios. Porque Dios se ha convertido en un cliché para nosotros. Sabemos que es santo, sabemos que es justo, pero no vivimos conscientes de ello. Vemos a Dios como decir, bueno, si peco al cabo de estar me arrepiento y Dios me perdona. Así vemos a Dios muchas veces. Y estamos inconscientes de su presencia. Pero no solamente estamos inconscientes de su presencia, estamos inconscientes de las consecuencias catastróficas que el pecado hace. Porque José pudo haberlo hecho. Pero José estaba consciente, no solo de Dios, sino de su propio amo. Esto no es correcto. Esto va a traernos consecuencias serias. José no pensó con su instinto pasional. José pensó en su mente y corazón con claridad. Discúlpeme, hermanos, pero por la comparación, pero muchas veces el ser humano actúa como un animal irracional. ¿Cómo es eso? Por instinto. Porque los perros no piensan si al tener relaciones con un animal es su pariente, tía, prima. Los perros lo hacen por instinto. Y muchas veces los seres humanos somos más instinto que razón. ¿Cómo nos hace falta entender la magnitud del pecado que nosotros muchas veces podemos llegar a cometer? No solo las consecuencias a nuestra vida y a los que nos rodean, sino nuestra comunión con Dios, cómo queda. Qué diferente José a David. David vio una mujer que se estaba bañando desnuda y se volvió loco por la desnudez de Betsabé. No creo que Betsabé fuera guapa y esta mujer no lo fuera. Hermanos, los oficiales no se casaban con mujeres feas, hermanos. Buscaban las mujeres más atractivas y sensuales del reino. Era un hombre importante. Ahorita vas a ver que esta tentación sube de nivel. Pero a diferencia de David, José tuvo tiempo para reflexionar y meditar en su comunión con el Señor. José entendió las consecuencias del pecado. Y no lo dice el texto claramente, pero vemos en el libro de Gálatas 5 que dice que una de las virtudes, uno del fruto del Espíritu es el dominio propio. Yo no dudo que este hombre estaba lleno del Espíritu, al grado de poder resistir semejante tentación. Vamos a poner este ejemplo, varones. Es solamente un ejemplo, no se proyecte tanto. Si estuviéramos encerrados en una habitación con una mujer, la mujer más hermosa, más bella del mundo, y esa mujer la tuviéramos enfrente de nosotros en una situación como esta, ¿seríamos capaces de resistir una semejante tentación? ¿Saldríamos ilesos de ese lugar? No hay cámaras, no hay gente. Estás tú y ella, no hay más. Lamentablemente, hermanos, me temo que muchos no saldrían ilesos. Porque muy pocos estamos conscientes de la presencia de Dios en todos lados. Dijo el salmista David, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde podré huir que tú no estés? Si voy a las montañas, tú estás ahí. Y aún si descendiera a las partes más bajas de la tierra, tú también estás ahí. ¿A dónde voy? Decía un maestro que teníamos en la escuela, en el colegio bíblico, decía, tú volteas para todos lados cuidándote de que nadie te vea, pero se te olvida voltear hacia arriba. Hay una cancioncita infantil que dice que los ojos de Dios todo lo miran, todo lo observan. No me acuerdo ni cómo va la cancioncilla, hasta yo la cantaba y ni me acuerdo cómo va. Pero dice que los ojos de Dios están viéndolo todo. Hermanos, para Dios no existen las puertas, ni las ventanas, ni las paredes. Dios ve todo, hermano. José entiende, pero esta tentación subió de nivel, hermano. Mira lo que dice el versículo número 10. Vemos por qué era mujer esta señorita. Dice, hablando ella a José cada día, o sea, insistentemente,
y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. La Biblia no nos dice días, semanas, meses, años, hermanos, pero no creo que fue un día o 2 días o 3 días, fue tiempo. Cada día, duerme conmigo. ¡Ey! ¿Y cuándo se nos va a hacer? Todos los días José trabajando en sus labores, y esta mujer hostigándolo, presionándolo, intentando ver la manera de hacerlo caer de una, de otra, de aquella forma. Alguien dijo una vez, para poder vencer la tentación hay que huir de la tentación. Es cierto, hay que huir de la tentación. Y vamos a ver que eso sucede. Pero muchas veces, hermanos, la tentación va a estar presente y no hay para dónde hacernos. A veces la tentación es en el momento y no hay para dónde hacerse. No hay para dónde correr. Dice que cada día la tentación empezó a subir de nivel. Hermanos, mientras tú y yo descansamos, nuestro cuerpo y nuestros ojos, Satanás no descansa. Y él está pensando una y otra manera de hacernos caer. Cuando tú piensas que Satanás ya fue derrotado, cuando tú piensas que ya venciste la tentación, Satanás está esperándote allá atrás con otra cosa peor. Dice que, verso 11, aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio. Y vean que Moisés es tan explícito, hermanos. Y no había nadie de los de casa allí, no hay testigos. No hay cámaras, no está Potifar, no está ningún siervo, ningún criado, nadie que pueda chismear. No está el pastor, hermanos, no hay nadie. Verso 12, y ella lo asió por su ropa, es decir que lo agarró, lo sujetó por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ni las prostitutas obligan a un hombre a estar con ellas, como esta mujer. Dice que se dio cuenta que no había nadie y lo agarró, dice que lo asió, es decir, lo tomó por la ropa. Ya no te me vas a escapar. Te me has escapado 1, 2, 3 veces, todo ha sido, pero hoy no hay nadie, hoy no hay forma de que te me vaya. Lo agarró y dijo, aquí José terminó, aquí quedó José. Y dice que dejó su ropa en las manos de ella. Recuerde que usaban túnicas. Lo más probable es que José haya salido por debajo de la túnica al tomarlo de ella y salió completamente desnudo. Hay un dicho que dice, más vale que digan que aquí corrió, que quedó. Y le aplicó y dijo, vámonos. Hermanos amados, José no era una persona que tuviera una afinidad con otro sexo, hermanos. José era un hombre como tú y como yo, con debilidades, con tentaciones, con deseos, con pasiones. Pero para José Dios era más importante. Y dice que salió, hermanos, corriendo. Hermanos, si hay algo que necesitamos nosotros para un momento así, es la presencia de Dios, hermanos. Todos vamos a ser tentados con algo. Tal vez no de esta manera. No me malentiendan, no digan, no, el pastor está hablando de esta manera. No, hermanos, quizás no de esta manera. Quizá algunos tienen batallas con el alcohol todavía. Quizá algunos tienen batallas con la pornografía. No es esta manera quizá, pero es otra manera. Quizá algunos están batallando por ahí todavía le batallan algunos con ser mujeriegos. Todavía quizá hay algunos que todavía le batallan con ciertos pecados, hermanas. Hay hermanas que batallan con ciertos pecados. No estamos hablando solamente de pecados como este. Lo que estoy diciendo es que el Señor es suficiente para ayudarnos a pelear y a vencer cualquier tentación que nosotros tengamos que tener enfrente. Él no tienta a nadie con el mal, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pero hermanos amados, el Señor no nos permitirá ser tentados más de lo que tú y yo no podemos soportar, sino que juntamente con ello nos dará, ¿qué dice la Escritura, hermanos? La salida. ¿Por qué sucumbimos a la tentación? ¿Por qué no estamos lo suficientemente llenos de su presencia? ¿Por qué no estamos lo suficientemente llenos de su Espíritu? Porque no tenemos una comunión con Dios constante.
y porque tenemos un concepto de Dios equivocado. José no tenía teología informativa, José tenía teología práctica, que es lo que nos falta a muchos de nosotros. Mucho conocimiento y nada de práctica. Conocimiento sin práctica es inteligencia. Conocimiento y práctica es sabiduría. Mis hermanos, nosotros necesitamos aprender a confiar que Dios es el único que nos puede ayudar en las tentaciones. El famoso día malo. Por eso Pablo dice a los Efesios: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, porque su lucha no es con sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu lucha es contigo mismo, hermano. Tu lucha es contigo mismo, hermana. Tu lucha es conmigo mismo, contra mis pasiones, mis deseos, contra mi carne. Pero Dios promete estar con nosotros. ¿Recuerdas a Jesús cuando fue tentado? Y Jesús pudo, a través de la escritura, el conocimiento que tenía, poder repeler la tentación. Pero, y nos enfocamos en eso. No, Jesús conocía la Biblia. Mira, de que con la Biblia se contrarresta la tentación. Y es una verdad. Pero te falta algo. Jesús estaba 40 días en ayuno y oración, caminando con Dios, caminando con el Padre. No solo conocía la escritura, no, había caminado previamente con el Padre para ese día. Y no porque Jesús tuviera naturaleza pecaminosa, sino porque en su naturaleza humana necesitaba comunión con el Padre diaria. Y si el mismo Hijo de Dios necesitaba comunión con el Padre diaria, ¿no la necesitaremos tú y yo, mortales y pecadores por naturaleza? Y esto nos lleva, hermanos, a una tercera escena y final. Dios no solamente está en una tierra ajena con él, Dios no solamente su presencia está con él en la tentación, Dios está con él ante una situación irreversible. Mire lo que dice, hermanos, ahí, versículo número 13. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que nos haga burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo. Yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a casa. Entonces le habló a ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Mira, hermanos, qué clase de mentiras está inventando esta mujer. Hermanos, nada más como dato extra, una mujer despechada es peligrosa, hermanos. Aguas con tu esposa, no le hagas daño. No la cuentas. No, ve lo que está haciendo. Está mintiendo. Está diciendo que José la intentó abusar. Hermanos, ¿eso es cierto? Creo que no la intentó abusar nunca. Pero obviamente, hermanos, esta mujer no iba a decir: no, Potifar, es que fíjate que yo me quise acostar con él, pero él no quiso. Escúcheme aquí, hermanos, porque a la parte que vamos a entrar es desconcertante para cualquier ser humano. Cualquiera de nosotros diría: como José venció la tentación, Dios lo tiene que bendecir. Y claro que Dios va a bendecir a José, pero no a través de las circunstancias. A veces muchos de nosotros creemos o pensamos que por ser un poquito justos o por habernos portado bien un día, Dios tiene que cambiar mi situación, porque ya hice lo que Dios me pidió. Pero hermanos, la presencia de Dios no se mide así. A veces Dios no nos va a bendecir cambiando nuestras circunstancias, sino siguiendo estando con nosotros y ayudándonos a resolver esas circunstancias. Esta mujer está haciendo algo que va a dañar a José. Hasta esta historia, porque hasta aquí nos vamos a quedar. Hasta esta historia, algo que es irreversible hasta ese momento. Pastor, yo sé cómo termina la historia. Sí, estamos hablando hasta el capítulo 39. Hasta esta historia parece que es algo irreversible.
Mire lo que sigue diciendo, versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. ¿Y quién no? Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Quizá cualquiera de nosotros diría: pero Señor, eso es injusto. Señor, si yo soy bueno, mira, yo te obedecí, yo hice lo que tu palabra me dijo, ¿por qué me está pasando esto? Hermanos, José tendría una razón más para decir: Dios, me has abandonado, mis hermanos me vendieron, mi mamá se murió cuando yo era pequeño, a mi padre le mintieron que yo me morí, me vendieron como esclavo, y cuando quise hacer lo recto, me encierran injustamente. Dios, tú me has abandonado. Cualquiera de nosotros sinceramente lo hubiera pensado, pero José no. Ve lo que dice el 21, hermanos, porque aunque para ti y para mí las circunstancias son apremiantes, ve lo que dice el 21, pero Dios estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Así caminemos por un tiempo difícil, así caminemos por algo injusto, así estemos pasando una situación complicada, Dios nunca se olvida de nosotros. Y menos cuando estamos injustamente por hacer lo correcto, aunque las consecuencias no sean como a mí me gustan. Señor, yo hice lo correcto, debería de haber pompones y fiesta. No, hay un trato injusto. Pero ¿qué dijo Pedro, hermanos? Y dijo Cristo también: gócense y alégrense cuando padezcan por causa de la justicia. Porque aunque el hombre parece ser injusto, Dios nunca olvida. Hermanos, su presencia está con nosotros en los momentos más difíciles. Y aún aunque sea injusto el trato, y aún aunque parezca que no deberíamos de estar sufriendo lo que sufrimos, Dios no olvida. Suya es la venganza, Él paga, hermanos. Pero Él también recompensa a aquellos que le honran. Y Dios se dio cuenta, Dios no era ciego, hermanos. Dios vio la obediencia de José. Por eso Dios le extendió misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. No lo trataron como a otros presos, lo trataron diferente. Y el versículo 22, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. Mire que José tenía la misma gracia que cuando estaba en la casa de Potifar. Verso 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, otra vez Jehová lo prosperaba. Oh, hermanos, que aunque José ahorita en ese momento no entiende, porque José no entiende ahí qué está pasando, él todavía no sabe qué es lo que está sucediendo y qué va a suceder a su vida. Dios tiene un plan perfecto para José. Y a través de este capítulo y los siguientes, en los siguientes miércoles, porque vamos a terminar esta historia, vamos a ver, hermanos, que todo lo que nos pase en nuestra vida, Dios tiene cuidado de cada una de ellas. Aunque a ti y a mí no nos guste, aunque a ti y a mí no las entendamos. Pero una cosa sí quiero que te quedes, hermano: aunque la situación no la entiendas y aunque la situación no sea de tu agrado, Dios nunca ha dejado de estar contigo. Pastor, no entiendo lo que me está pasando, no entiendo mi situación, hice lo correcto, pero me está saliendo al contrario. Es que obedecí al Señor y por esa causa me despidieron. Hice lo que tenía que hacer, lo que la Biblia me dice, pero en vez de recibir un beneficio, una acción de gracias, un aumento de sueldo, me fue peor. Nunca olvides que Dios no se olvida de ti. Él siempre estará con nosotros, extendiéndonos su misericordia una vez más. Y aunque la situación ahorita no la entiendas, mi hermano amado, la vas a entender después. Hermano, no hay razón para quejarnos por las circunstancias que vivamos. Más bien nuestra oración debería decir: Señor, solamente dame gracia y fuerzas para resistir la situación en la que estamos. Y nunca olvides algo, hermanos. No sé cuántos de ustedes tuvieron esta experiencia. Yo voy a contar una mía para ilustrarlo y con esto terminaré. Cuando estaba yo pequeño, hermanos, obviamente
Hace poquito, hermano Santiago, hace poquito. No te vueles, hermano. Cuando estaba pequeño, hermano, cuando era niño, casi la edad de más chico que Iker todavía, obviamente no sabía andar en bicicleta. Ninguno nace sabiendo andar en bicicleta. Y recuerdo, hermanos, que mi papá iba conmigo a ayudarme a andar en bici. Y obviamente cuando uno es niño aprende en bicicleta con rueditas. Si alguien aquí es cholo y se aventó sin rueditas, gloria a Dios, pero yo sí empecé con rueditas, hermanos. Y recuerdo que cuando mi papá dijo, es hora de quitarte las rueditas, tenía mucho miedo. Tenía miedo a caerme y a estropearme mi hermoso rostro. Entonces, me acuerdo muy bien que un día él me iba agarrando y obviamente yo, no me sueltes, como todo niño miedoso, no me sueltes. Y él, no te voy a soltar. Dale, no te voy a soltar. Y me acuerdo que, sabes, que el saber que él estaba detrás de mí, agarrando mi cintura o agarrando mi asiento, me hacía sentir tranquilo, porque yo sabía que papá nunca soltaría esa bicicleta si él no supiera que yo estaba listo para hacerlo. Y me acuerdo que un día le dije, no me sueltes, no me sueltes, no me sueltes. Y me dijo, es que no te estoy agarrando. Y yo ya andaba solo. Hermanos, así estemos pedaleando en el camino del Valle de la Muerte, Él no te va a soltar. A menos que sepa que ya estás listo. Dios no va a soltar a José ahorita, lo va a soltar después. Y le va a enseñar para qué lo hizo pasar lo que pasó. ¿Quieres saber qué sigue? Vamos a otro miércoles, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos por tu palabra.